Así que vamos a tratar de ser más concretos en las respuestas y en mi pronunciación de preguntas. Pero estamos con Rosario Marín, que es ex secretaria del Tesoro de Estados Unidos y además cofundadora del Lincoln Project. Está Roberto Izurrieta, que es analista político y profesor de la George Washington University. Y Jesús Márquez, estratega republicano desde Las Vegas, en Nevada. Jesús, ¿cuál será el legado del presidente Donald Trump? El legado del presidente Donald Trump es sin lugar a duda el que transformó el Partido Republicano en el partido del pueblo y de la clase trabajadora. Aquí seguimos olvidando y seguimos ignorando que hay millones de personas que apoyan este movimiento. Por ejemplo, escuchaba hablar a mi amigo Roberto decir que el Partido Republicano era el de la libre empresa. Sí, es el de la libre empresa, pero no de los monopolios. Ahora lo que estamos viendo son que apoyan al Partido Demócrata, son las grandes élites, las grandes empresas que tienen monopolios, como por ejemplo en los medios de las redes sociales, etcétera. El presidente Donald Trump agregó o hizo que se agregaran más de 8 millones de nuevos miembros al Partido Republicano. El presidente Donald Trump no va a terminar aquí, independientemente de que él continúe en la política o no, o que corra en 4 años o no. Él ya se convirtió en un movimiento. Y Mitch McConnell, como los demás republicanos, Mitt Romney, ellos realmente no van a tener un futuro en este partido republicano porque el pueblo republicano, el pueblo de la clase trabajadora, no les va a aceptar esto que están haciendo. Ahora, el legado va a ser ese. Independientemente de lo que pase aquí con esta cacería de brujas, porque es una cacería de brujas, el hecho de que invocaron a este impeachment sin ni siquiera tener un juicio, eso me parece una cacería de brujas. Y una última cosa, mencionaba Roberto que yo estaba defendiendo a los gobiernos de izquierda. Eso no es cierto, simplemente porque mencioné que Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente de izquierda, haya defendido al presidente Donald Trump al decir que fue un error el hecho de que Twitter le cancelara su cuenta. Eso no es defender un gobierno de izquierda, más bien es defender lo correcto, y estamos de acuerdo muchos en que fue un error de parte de Twitter cancelarle una cuenta así nomás, o cancelarla indefinidamente así nomás, porque sí. El vicepresidente del país, Mike Pence, es el presidente de la Cámara de Senadores, era quien lideraba justamente la certificación, contrario a los intereses del presidente Donald Trump. Lo acusan de traidor. Jesús, ¿es Mike Pence un traidor? No, yo pienso que Mike Pence no quiso agregar una guerra interna, y él se fue por el lado de ceder. Hay que recordar lo que pasó en 1960 cuando Richard Nixon cedió ante una disputa muy válida que existía con la elección de aquel entonces, con nada más y nada menos que John F. Kennedy. Y Richard Nixon se decidió ceder, aunque él continuó pensando que él había ganado el estado de Hawái, me parece que fue, y después regresó años después y quedó como presidente Richard Nixon después. Entonces, aquí es lo mismo, el presidente Donald Trump no está negándose a cumplir con la ley, ya él aceptó que es Joe Biden el presidente, pero no quieren, como decía nuestra amiga Rosario, no quieren someternos a que pensemos igual, no quieran someternos a creer, a decir y a aceptar, o como lo dijo ella, arrepentirnos y decir que sí ganó Joe Biden, porque seguimos muchos millones creyendo que hubo una elección fallida, y creemos que hay reformas en el sistema de elecciones. Eso no quiere decir que no vamos a aceptar la ley. A ver, vamos a darle la oportunidad a Rosario ahora. Y Rosario, ¿no es esta una buena oportunidad también para el Partido Republicano como para corregir esas diferencias que hay dentro del partido y darle para adelante en nombre de la democracia? Bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad para hacer esa retroinspección. Pero si no existe el arrepentimiento, si no existe la contrición, si ni siquiera existe el deseo de reconocer los errores que este presidente tuvo, si hablas del legado, ¿cuál es su legado? 400,000 personas muertas innecesariamente. El desempleo que no se había visto en años. Una situación económica desbaratada. El partido en añicos. El país temiendo que sea otra vez un objeto de violencia en el Capitolio. O
sea, ese es el legado de este presidente. No podemos poner flores, ni unicornios, ni mariposas a esto. La realidad es... Pero ¿no sería más sensato, Rosario, hacer hincapié más en una cuestión filosófica y no económica que se vio afectada por una pandemia? Evidentemente los números del desempleo crecieron por el contexto de la pandemia, pero desde el punto de vista filosófico y del hombre, del líder, de los sueños de los fundadores de este país, ¿no habría que encaminar a la conversación por ese lado? Mira, yo creo que sí es muy importante hablar y de esa forma, pero no podemos hacerlo hasta que reconozcamos los errores, hasta que reconozcamos que en realidad este presidente fue un líder fallido. Si tú no estás dispuesto a reconocer los errores, ¿cómo? ¿Cómo los vas a corregir? ¿Y cómo no vas a volver a caer en ellos? O sea, lo que tenemos que hacer, y yo le pediría a todos los que lo siguieron, reconocer que nos equivocamos como partido, como nación, haberle dado la oportunidad a este hombre de venir a hacer añicos nuestra democracia. Si no hacemos eso, no podemos tener esa conversación. Roberto, ¿no será el tiempo el que se encargue de limar esas asperezas y de hacer el reconocimiento más que un mea culpa? Yo creo que lo que se necesita es un mejor nivel de educación y de educación cívica democrática. Negar la ciencia, los hechos, negar las elecciones con todas las evidencias, es similar a lo mismo que pasó con la pandemia. Se negó la pandemia durante meses y eso agravó la pandemia y agravó la crisis económica. Este presidente comienza con un legado de insultar a los mexicanos acusándolos de violadores, asaltantes, y termina con una acusación formal del Congreso en donde le acusan de haber incitado a la insurrección. Es un presidente que en sus últimos 2 años perdió la Cámara Baja, perdió el Senado y perdió la presidencia. Entonces, el legado de Donald Trump está marcado en gran parte por su característica de negar la realidad a costa de toda evidencia o toda instancia a un costo muy, muy alto, no solo para el Partido Republicano, para el país. 30 segundos para Rosario Marín. Bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Roberto. O sea, la realidad del caso es que a menos de que estemos dispuestos a encontrar una forma de decir, como partido, decir, ok, la regamos, vamos a volver a empezar, pero vamos a reconocer nuestros errores. Yo creo que es importantísimo que hagamos eso. Si no lo hacemos, nunca vamos a poder ir en el segundo paso. Guillermo. Rosario, clara con su concepto. Jesús, tus 30 segundos. Bueno, yo pienso que esto que acabamos de escuchar es una fotografía de lo que está pasando en el país, donde por ejemplo, Roberto llamó a 75 millones, incluidos 10 millones de latinos, ignorantes prácticamente por votar por Donald Trump, que necesitan educación. Rosario llamó a pecadores que necesitan arrepentirse, y eso es el peligro, que hay esa división precisamente porque creemos en una ideología. No se nos puede tachar de ignorantes ni de pecadores. No necesitamos arrepentirnos de haber ido por Donald Trump. Lo que tenemos que es llegar a consensos para poder avanzar, y eso es lo que falta acá. Yo debo decir que mi interpretación no fue así de las palabras de Roberto, sino que se necesita una inversión en educación para que la gente pueda tomar decisiones más concienzudas. Me parece que hacia ese punto se refería, pero eso nos acabó el tiempo. Les agradezco infinitamente por haberse acercado a esta hora para hablar en un momento clave en la historia de este país. Rosario Marín, ex secretaria del Tesoro de Estados Unidos en el mandato del presidente George W. Bush y también cofundadora del Lincoln Project. Muchas gracias. Roberto Izurieta, analista político, profesor de la George Washington University. Muchas gracias. Y Jesús Márquez, buenas noches. Estratega republicano desde Las Vegas, en Nevada. Nos vemos en un par de minutos.